Buenos días para todos. Educación, en unión con la Secretaría de Salud, el día de hoy queremos hacernos presentes para brindarles a ustedes una capacitación acerca de temas muy relevantes que estamos viviendo en nuestras instituciones. A nuestros rectores y docentes de grados novenos, décimos y 11, participación de psicólogos, médicos y especialistas de la Secretaría de Salud. Nos vamos a disponer a escucharlos a cada uno de ellos, las preguntas van quedando registradas y para finalizar la reunión vamos a darle respuesta a todas y cada una de ellas. Entonces, pues el tiempo es suyo, doctor, podemos iniciar. Aló. Aló. Aló, aló. ¿Me escuchan?
Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh, no, there's much that I can do, really far being us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is life, I know I lost you for good. Show me the way I can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is life, I know I lost you for good. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh, no, there's much that I can do, really far being us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is life, I know I lost you for good. Perdón, ¿me repites otra vez? ¿Ya inicio de una? No, buenos días. El nombre de la Secretaría de Educación, en articulación con la Secretaría de Salud, queremos darle la bienvenida a este taller, el cual va a ser importante para cada uno de nosotros como docentes y familia. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son ruta de atención materna y embarazos en adolescentes, atención, violencia y conductas suicidas, y salud mental, y ruta para la notificación de trabajo infantil. Van a estar a cargo de profesionales, psicólogos y enfermeras. Para iniciar, vamos a darle paso a Marta Lucía Rodríguez, que nos va a hablar de las habilidades de afrontamiento, de la ruta para la notificación de trabajo infantil. El tiempo es suyo, Marta Lucía. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Marta Lucía Rodríguez, yo soy la referente de salud y ámbito laboral de la Secretaría de Salud. También soy la referente de emergencias y desastres de la Secretaría de Salud. El día de hoy vamos a compartir el tema de lo que se trata trabajo infantil. Sabemos que no es un tema nuevo, pero sí es bueno reforzarlo para tener claridad en el momento de identificar algún caso de posible trabajo infantil, entonces saberlo notificar en el formato correspondiente. Entonces me voy a permitir presentar la pantalla.
Buenos días, jefe. Mira que no me deja presentar pantalla. ¿Ahí la están viendo o no? No, no se está viendo nada. Mm, ¿Ahí se está viendo? Sí, señora. Sí, sí, ya se observa la pantalla. Bueno, entonces, para iniciar, entonces, como no es un tema nuevo, vamos más que todo a enfocarnos en la parte de la notificación de posible trabajo infantil y el formato como tal. Pero para esto es importante tener en cuenta pues lo que es la definición técnica de lo que es trabajo infantil. Entonces, la literatura y la resolución nos dice que es el empleo de niños en actividades empresariales que atentan contra su desarrollo físico, psicológico y que lesione sus derechos fundamentales. Como bien sabemos, pues resulta evidente que el trabajo infantil ataca directamente la dignidad de los niños, ¿sí? Por eso es la vulneración de sus derechos. Como parte importante, la ONU nos presenta este video, quisiera compartirlo, o sea, para que lo podamos ver, se demora 3 minuticos, no más, hace parte de la presentación. Bueno, no, todavía espera. Espera. Ay, Dios mío. Tengo un reguero de números. Bueno, 313, 621, 4290. Otro, 311, 793, 0916. Bueno, básicamente el video nos habla de experiencias que docentes y personal pues profesional ha hecho como la preparación, o sea, ponerse en los zapatos de los niños que están expuestos a este flagelo del trabajo infantil, ¿sí? Entonces el video nos muestra básicamente eso, pero pues no sé por qué no me lo deja presentar. No me deja. A mí lo que más me toca es saber que esto puede estar pasando, ¿sabes? A mí se me desgarraba el corazón. Yo no quería llorar. Venís a trabajar. Esto no es el patio del colegio. No sé si lo sabéis, pero esto es una mina de oro. Por cada kilo de oro os daré un código de San Juan. ¿De acuerdo? ¡Entendido! ¿Qué es esto? ¡A trabajar! Pero esto indica algo, ¿eh? ¿Te acuerdas para poder llegar arriba? Ya está. ¡Fuerza! Está el prestador. Hay que cambiarse, hay que cambiarse. Huele fatal.
Tenemos aquí todo el día si queréis. Ahí está el oro. Estamos en las entrañas, es como el infierno. Se llenan los sacos, se llevan allí, se criba, se pesa el oro. Hazle caso, que ese es un plomo. Los sacos. Vamos, yo solo quiero oro. ¿Vosotros dos qué? ¿No hacéis nada? ¿A trabajar? ¿Qué no deja hacer? Estoy sudando. ¿Dónde está mi oro? Aquí mando yo. Creo que aquí tenéis otro montón de arena, ¿verdad? Sí. Pues venga, ¡vamos! Señor, su fiebre de oro me tiene muerto. Quiero 4 kilos más. Ahora quiero 5 kilos. Mineros y mineras, tenéis más arena. Quiero oro. Traedla toda para aquí. No se va a acabar nunca. Y seguiréis trabajando y trabajando y trabajando. Esto es una espiral, es una espiral. ¿Sabéis que si uno se va todo el equipo? Me voy. Ya. ¿Estáis seguros de que queréis pulsar el botón de emergencia? Colocaros aquí, en fila. Pulsa el botón y vuelve a tu sitio. Es un vídeo. Tú has podido escapar en menos de una hora, pero imagina que esta fuese tu realidad todos los días, trabajando 12 horas sin descanso, arriesgando tu vida con todo tipo de abusos. No solo en una mina, también en vertederos, mendigando, en fábricas o en el campo, como sirvienta o siendo explotada sexualmente. Imagina todo esto siendo tan solo una niña, vulnerable, sin salida, sin nadie que te defienda, sin nadie que grite por ti. Le llamas a tú, tengo 11 años, como yo. Millones de niños siguen intentando ver una salida y trabajando en las peores condiciones, explotados. ¿Sigues pensando que solo somos una cifra? Necesitamos experimentar en carne propia para entenderlo. Y de repente ves que eso podría seguir así horas y horas y no tendría fin para un niño así. Y pensar que esto puede ser una rutina o una dinámica diaria en un grupo de chavales es cuando te coges, ¿vale? O sea, te coge un poquito el corazón de pensar que están pasando por todo eso. Creo que la peor parte me la llevé yo. Sobre todo cuando es la salida, ellos, claro, piensan que esto es un juego, pero ¿y si no lo es? ¿Y si esto no es un juego? ¿Y si esto es la vida? La mática. ¿Y tu cara de guía? ¿Qué tienes? Bueno, básicamente este video nos deja una enseñanza muy grande y es ponernos niños. A mí me movió, no sé ustedes. Por eso desde la posición de ustedes como docentes es importante analizar muy bien a nuestros niños. No sabemos el sacrificio que hacen las familias para que sus niños lleguen a sus clases. Entonces, perdónenme, pero es que estoy conmovida. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, según las cifras, 10.7 millones de niños en América Latina y el Caribe realizan algún tipo de trabajo. O la niña en el video. Hay muchas formas de trabajo infantil y es bueno ponerle cuidado a nuestros niños. En base a esto, quise que se hicieran estas preguntas. ¿Por qué se dan situaciones de trabajo infantil? Es como para cuestionarnos y ponerle más cuidado a nuestros niños cuando llegan, cuando sus calificaciones son bajas, ¿sí? Ustedes más que nadie los conocen porque son como su segundo hogar en el colegio, ¿sí? Yo sé que la pandemia pues nos ha quitado como ese contacto directo con ellos, pero pues ya que estamos regresando de la manera más segura, es bueno tenerlo en cuenta porque se dan situaciones de trabajo infantil.
¿Qué efectos tiene el trabajo infantil en nuestros niños? ¿Cómo combatir el trabajo infantil? ¿Sí? Son preguntas que nos debemos de hacer para ayudarnos a nivel municipal a disminuir estas cifras. Esta es la ficha de notificación que nos envía la Gobernación de Cundinamarca. La caracterización a niños y niñas en deserción escolar y es donde posiblemente podemos identificar el trabajo infantil. Es importante llenar cada uno de los ítems que nos muestra la ficha, como el nombre y apellido del niño, la edad, la fecha en que se caracteriza este niño, en qué municipio se caracteriza, dirección de residencia, teléfono. Son fundamentales verificar estos datos antes de hacer la notificación. Para nosotros desde Secretaría de Salud se alza la caracterización al Comité Municipal de Erradicación de Trabajo Infantil, que como secretaria técnica lo tiene la Secretaría de Gobierno. Caracterización, entonces vamos a desglosar cada uno de los sitios. Perdón. Al momento de la caracterización, el niño vive con su papá, su mamá, los hermanos, la abuela, abuelos, tíos, otras personas. Decir qué personas es en caso de otros. Si presenta alguna discapacidad, si no, describir la cual. ¿Por cuánto tiempo no ha asistido al colegio? Está en días, meses, años y especificar pues, los tiempos. El cuarto punto es cuál es el motivo por el cual no asiste al colegio. Si es por buscar trabajo, por trabajar, por falta de recursos económicos, no desea estudiar, no hay cupos disponibles, no hay centros educativos cercanos, se cambió de residencia, debe encargarse de oficios del hogar, dificultades escolares, no sabe o otro que no está en el listado. El quinto punto del cuestionario es ¿cuál fue el último grado cursado? ¿En qué colegio cursó? ¿En qué municipio? Si el motivo de deserción es porque el niño realiza actividades laborales, por favor indague la siguiente información. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja? ¿Qué actividades realiza en su trabajo? ¿Cuántas horas trabaja al día? ¿En qué jornada labora? Si es diurna, tarde, nocturna. ¿Tiene permiso de trabajo? Si no. En esta parte del permiso de trabajo aplica para niños de 15 a 17 años, donde la persona que los ocupa debe cumplir ciertos requisitos para solicitar a la inspección de trabajo, como lo tenemos, el permiso de trabajo, donde se comprometa a cumplir con todo lo que establece la ley en cuanto a trabajo laboral formal. ¿Qué tipo de remuneración obtiene? Si es económica, si es alimentación, si es vestuario, vivienda, estudio, otro, ¿cuál? ¿Qué otras actividades realiza? Es importante todos estos datos dentro de esa caracterización para tenerlos en cuenta. La persona que realiza la caracterización, el cargo de esa persona y, pues, por supuesto, la firma del niño, niña y adolescente. Esa básicamente es la ficha de notificación cuando se identifique a algún niño en deserción escolar. Es importante identificarlos a tiempo, no darle mucha espera porque son niños que posiblemente los vamos a perder de recibir una adecuación óptima. Dentro de todo, pues es importante comprender que el trabajo infantil impide el desarrollo escolar de los niños, niñas y adolescentes e implica un daño para su salud, al tratarse de actividades que los ponen en peligro de sufrir daños físicos, morales y psicológicos. Y pues esta es una pregunta que también es para autoevaluarnos. ¿Qué estamos haciendo como institución educativa municipal para evitar la deserción escolar y prevenir el trabajo infantil? Es como un cuestionamiento que se les hace para tenerlo en cuenta. Y pues no siendo más, la intervención mía va hasta ahí. Agradecerles mucho por la atención prestada. Espero que haya servido mucho
socialización, pequeña socialización. Hay mucho más tema, como los requisitos para poder sacar los permisos de trabajo, alguna identificación ya extrema que se salga de sus aulas de clase o de su institución educativa, reportarla de inmediato a la línea gratuita 141, que es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se envían todas estas solicitudes para que ellos hagan el restablecimiento de derechos de estos menores. Entonces, es para tener en cuenta. Muchísimas gracias. Estamos prestos a darles cualquier asesoría más a profundidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A continuación le damos el paso al doctor Jonathan Pedrosa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Secretaría de Salud, a mis compañeros de la Secretaría, a los compañeros de la Secretaría de Familia, rectores, orientadores y todo el equipo de la mesa de trabajo y equipo profesional que nos escucha. Mi nombre es Jonathan Pedrosa, soy profesional de la Secretaría de Salud de Fusagasugá y estaré abordando con ustedes el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En este momento voy a compartir la presentación. Y hablaremos también un poco de habilidades de afrontamiento. Trataré de ser muy breve. Bueno, el rol que jugamos nosotros acá es muy importante. Denme un segundito, por favor. Es importante que recordemos, rectores y orientadores, que han sido validadas de manera nacional e internacional, basadas en la evidencia, que al llegar a nuestros hogares de los muchachos que tenemos en los colegios que tenemos y a los padres de familia podremos mitigar considerablemente que ellos consuman sustancias psicoactivas o que aumenten sus índices de violencia, que disminuye también la violencia intrafamiliar y que de igual manera disminuyen los riesgos de conducta suicida y otras conductas. Una de ellas es facilitar a los chicos que aprendan habilidades. Es decir, recordémosle siempre a los docentes y recordemos todos que a los muchachos necesitan cada vez más aprender habilidades. Ellos no distinguen entre las habilidades buenas o las habilidades malas. Lastimosamente, un joven de 12, 13, 14, 15 años muy difícilmente distingue cuál es una habilidad buena y cuál es una habilidad mala. Un ejemplo de esto es cuando los chicos que tienen problemas en sus hogares salen al parque y los muchachos que están por ahí en el parque, que de pronto ya tienen comportamientos antisociales o disociales o de conducta o de consumo, los llaman, ¿no es cierto? Y les empiezan a enseñar habilidades. Usted sabe robar, usted sabe decir mentiras, usted sabe sacarle la plata a su mamá de la casa, usted sabe fumar. El muchacho contesta, no, yo no sé nada de eso. Y inmediatamente, tranquilo, nosotros le enseñamos. Y empiezan a darle la oportunidad de aprender nuevas habilidades a los adolescentes, quitándonos de los entornos protectores y quitándonos. Entonces, un adolescente en primera instancia requiere aprender habilidades. No tenemos que cansarnos y no tenemos nunca que guardarnos nada, ni recursos económicos, ni recursos financieros, ni recursos en tiempo. Las oportunidades de aprender habilidades en el colegio y esto como factor protector. Es decir, todo lo que hace el colegio es un factor protector. Oportunidades de crecimiento, oportunidades de liderazgo. Es importante que para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la violencia y el suicidio de nuestros jóvenes sean jóvenes líderes, que los profesores y los orientadores cada vez más le den la batuta para que ellos sean los que armonicen las actividades y sean ellos las que las planeen y que sientan ellos un rol activo y no de espectadores. De pares para pares. Sabemos que cuando los pares mismos, que son los mismos jóvenes, enganchan a sus amigos jóvenes, los invitan a pertenecer a un grupo y los lideran, tenemos más probabilidades de que ellos disminuyan el consumo, si es que ya ha habido un consumo, lo mitiguen, si es que ya el consumo ha venido avanzando o nunca se dé un primer consumo de alcohol o de consumo o de sustancias psicoactivas. Importante reconocimiento, ya para pasar esta diapositiva.
a los muchachos estarles reconociendo todas las cosas buenas que hacen, todo el esfuerzo que se realiza en el colegio, que se realiza en la casa. A veces nos enfocamos mucho en lo que no hacen, en lo que les faltó por hacer, en lo que quedó medio hecho, de pronto por una cultura de perfeccionismo. Por supuesto que es una buena intención, ningún rector, ningún orientador, ningún docente quiere lo malo para nuestros jóvenes, ninguno de nosotros lo queremos. Sin embargo, al usar esta información basada en la evidencia, podemos darnos cuenta que tenemos que reconocer siempre en ellos. En los colegios, normalmente los que se portan bien son la mayoría, son la gran mayoría. Los jóvenes que no son violentos y que no tienen conductas de cutting o conductas de autolesión siempre son la mayoría, son el 95-98%. Normalmente son 2 muchachos, 5 muchachos, de pronto en cada salón, o uno o 2. Y a veces toda nuestra energía se enfoca hacia ellos y olvidamos a los otros 40, a los otros 30 chicos que están haciendo un buen comportamiento. Tenemos que cuidarlos a ambos, tenemos que protegerlos a ambos y eso es importante tenerlo en cuenta para la prevención. Importante esa diapositiva que siempre les comento. Cuando vemos a un muchacho que consume sustancias psicoactivas, violento, que de pronto tiene conductas de hacerse daño, cortarse las manos o lo notamos aislado con problemas, eso que vemos ahí en el salón de clase o lo que vemos en la cancha de fútbol o lo que vemos cuando está caminando que lo notamos raro, es solamente el 10% de lo que el muchacho es decir, eso es lo que él muestra. Ese cigarrillo que se está fumando o ese riesgo que está corriendo, aunque no haya empezado a consumir, es el 10%. Tenemos que enfocarnos en el 90% que está debajo del agua, el 90% del iceberg. Son esos motivos intrínsecos, callados y silenciosos que crecen en nuestros jóvenes de los colegios, que es ese escaso vínculo con los padres que ocasionalmente ocurre para que en las actividades involucremos más a los papás para que estén más metidos en los sueños, en los deseos, en los logros y en las proyecciones de los muchachos. A veces nuestros jóvenes tienen un sentido de no futuro, ¿no es cierto? Un sentido de, pero pues, ¿para qué me esfuerzo si mañana no va a pasar nada? ¿Para qué me esfuerzo si en mi casa no me valoran? ¿Para qué me esfuerzo si solo me regañan? ¿Para qué me esfuerzo? El muchachos, y no solo en los colegios, me refiero a un sentido muy normal que sucede en la etapa de la adolescencia, en este grupo etario entre los 12 a los 19 años. Sentimientos de soledad y de exclusión, lágrimas, tristezas escondidas en ellos, una carencia de sentido de pertenencia, sienten que no pertenecen a la sociedad, que no pertenecen a la familia, que de pronto no pertenecen al colegio, que de pronto no pertenecen a un grupo. Esto los lleva a sentirse tristes y a tomar malas decisiones. Entonces, importante pertenencia, que brindemos un sentido de vida valiosos, de que sí pertenecen, de que deben sentir satisfacción personal, potenciales y habilidades dormidas. Que continuemos haciendo ese buen trabajo que se hace desde la Secretaría de Educación y que hacemos desde Salud y que hacemos con todos los colegios, explotar ese potencial que tienen nuestros jóvenes al interior de las instituciones y involucrar a los padres de familia para que también ellos exploten. Cuando yo siempre digo, cuando un muchacho pierde matemáticas, pero pasó inglés y perdió matemáticas, digamos, pero le fue súper bien en inglés, le fue súper bien en sociales y le fue muy bien en educación física, digamos. Estamos acostumbrados y está bien, hay que ponerle un refuerzo para matemáticas, ¿cierto? Es decir, un profesor que le oriente las matemáticas y que se las ayude a pasar. Pero, ¿por qué no hacerlo en lo que le fue bien? Hay que también, si se puede económicamente, se puede hacer el esfuerzo, hay que ponerle un refuerzo para educación física porque le fue tan bien que por ahí puede ser el futuro del joven y ahí podemos prevenir que tenga conducta de violencia, de consumo de sustancias psicoactivas o de suicidio. Hay que ponerle un profesor si se nos para que le fortalezca esa educación física a un profesor privado. Siempre digo yo eso. Hay que contratar una horita a la semana, una horita cada 15 días a un buen profesor de lingüística, un escritor, un poeta, que nos coja a nuestro muchacho que le gusta el español y lo potencie mucho más. Si le fue bien en sociales, hay que contratar una horita a la semana, al mes, según nuestra plática. Hay que decirle a los padres de familia, siempre se los digo,
Para que en lo que él es fuerte hay que invertir más tiempo para que las fortalezas se conviertan en muchas más potencialidades y las debilidades se lleguen a convertir en fortalezas, sin dejar, por supuesto, de reforzar en lo que al muchacho le fue mal. Importante entonces, rectores, orientadores y equipo de trabajo que tenemos a nuestro cargo, la sagrada responsabilidad de estos muchachos caros y preciosos que nos da la vida, que es la nueva generación creciente de jóvenes de Fusagasugá. Normalmente cuando hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, decimos, lo hacen por curiosidad, ¿no es cierto? No, el muchacho lo hizo por curiosidad, estaba experimentando. Importante que tengamos algunos puntos aquí claros para que podamos seguir fortaleciendo la prevención desde el colegio, llevarla al hogar y, por supuesto, también desde el sentido comunitario. La curiosidad depende de la percepción del riesgo. Es decir, si tenemos un joven que considera que él no está en riesgo, pues va a tener mucha más curiosidad de buscar aquello que está escondido que para él no es riesgoso. O si él ve que en su casa no es riesgoso el alcohol porque todos lo consumen. Es decir, la curiosidad es directamente proporcional a la percepción del riesgo de nuestros jóvenes. Eso, continuar fortaleciendo la percepción del riesgo. En Colombia es ilegal, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? No es legal o no es jurídicamente correcto, éticamente correcto que un niño, una niña o un adolescente de menos de 18 años consuma alcohol, consuma cigarrillo, consuma sustancias psicoactivas. Lo prohíbe la ley. Es decir, nuestros jóvenes no tendrían por qué ir a la esquina a traer la canasta de cerveza, no tendrían por qué ir a la esquina a hacerle el favor a los papás de traer el envase y cambiar la costeña por el águila. Ahorita en la época navideña, compartir algo con los, ni siquiera incluso con la familia. O sea, a veces se dice, no, pero está con el papá, está con el tío, está con el primo, estamos en familia, está bien que tenga 15 años y que se pegue sus primeros traguitos. Eso genera una legitimación del consumo. Es decir, seguir enseñando a nuestros padres de familia que es importante que dentro del hogar no empiece el consumo de sustancias psicoactivas. Que dentro del hogar, dentro de los hogares fusagasugueños sea el último lugar y que no se dé ese consumo, pero que se les hable a los muchachos y que por supuesto en la Secretaría de Salud estamos para orientar a los padres de familia, estamos para orientar a toda la comunidad en esos temas y poder aumentar la percepción de riesgo, pero que no se legitime. Cuando algo se legitima, es decir, que es legítimo tomar alcohol y emborracharme porque alguien está cumpliendo años en la familia, o porque estoy triste, o porque no tengo plata, o porque tengo un carro nuevo, o porque tengo plata. Entonces los muchachos empiezan a aprender a asociar el alcohol con celebración, a asociar el alcohol con amigos, y se aumenta la curiosidad. Se aumenta 4 veces más la probabilidad de que nuestros muchachos consuman otro tipo de sustancias psicoactivas como la marihuana, el bazuco, las sustancias alucinógenas, que no son más dañinas que el alcohol, por supuesto que son peores en temas de inmediatez, pero todas son riesgosas y todas son importantes. Las creencias positivas acerca de las consecuencias. Cuando nuestros jóvenes en los colegios de pronto o en nuestras casas o en nuestra comunidad piensan o han escuchado que al consumir marihuana o alcohol la experiencia es gratificante, o que les funciona para desestresarse, o que les funciona para despreocuparse de los problemas, entonces si empiezan a tener ellos esas creencias positivas de que las consecuencias son favorables y son gratificantes, por supuesto que van a buscar esa actitud favorable que aumenta la replicación del consumo y que aumenta el consumo. Entonces es importante nosotros desde el colegio, desde nuestros alcances, desde nuestra esfera de responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros, los que estamos conectados a estas capacitaciones, podamos aumentar las creencias negativas. Es decir, las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, cigarrillos y demás, son completamente desastrosas y negativas. Pero no solamente en lo físico. Recordemos que también está demostrado que mostrarle a los jóvenes y mostrarle a las personas las consecuencias físicas a veces no es tan útil. Por ejemplo, en Suecia, en Irlanda, en Gran Bretaña y en grandes países de Europa y de Estados Unidos han demostrado los estudios
que ver en las cajetillas de cigarrillo la persona que se está muriendo de cáncer no funciona. Es decir, un muchacho mira la cajetilla y los jóvenes siempre piensan, no, pero a mí no me va a dar ese cáncer. Yo estoy muy joven y si me da por ahí a los 60, 70. Incluso nosotros como adultos lo pensamos, ¿no? Una persona que consuma el cigarrillo ve el señor que está entubado en el Mustang, en el Marlboro. De todas maneras, prende el cigarrillo más rápido y no genera un impacto preventivo. Se hace por norma, por supuesto, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir mostrando estas imágenes, hay que seguir mostrando las consecuencias negativas físicamente, pero hay que transitar poco a poco las consecuencias negativas de manera emocional. Las consecuencias negativas, es decir, la ansiedad que genera las drogas, la despersonalización que te genera, la destrucción de tu proyecto de vida, la soledad que te genera a corto y largo plazo, cómo destruye tu familia, tu amor propio y por los demás, y demás consecuencias que no son solamente del cuerpo y de los pulmones y del hígado, sino que son más desastrosas a nivel de carga de enfermedad mental, a nivel de carga de enfermedad social, a nivel de carga de enfermedad familiar, y es importante involucrar a los padres de familia. Como tenemos poco tiempito, voy a correr y voy a pasar ya a las rutas, pero importante, profes, orientadores y rectores que nos escuchan, importante ponerle atención a los muchachos que vemos que son diferentes en el colegio. Diferentes entre comillas porque se comportan de manera diferente, porque visten de manera diferente, o porque hablan de manera diferente, o porque los demás compañeros los apartan por el olor, por cómo huelen, por cómo hablan. Estos chicos son de importancia primaria para el colegio. Primer enfoque, porque el sentirse aislados de los demás chicos, porque son diferentes, porque viven diferente, porque hablan diferente, bien sea porque tienen amaneramiento por tema de orientación sexual, o porque su familia es diferente, o porque cualquier razón que sean diferentes, importante atraerlos y que sea el enfoque del colegio, porque estos muchachos son muy callados, posiblemente, no, algunos no son callados, pero recuerden ustedes que este tipo de personas, este tipo de jóvenes que se aíslan porque son distintos o los aíslan, no van hablando, ellos van actuando. Ayuda, ellos van cometiendo actos, acciones, conductas que pueden destruirlos, que empiezan a generar adicción y que empiezan a ser un problema y en su adultez van a tener problemas. Entonces la invitación es que se empieza a generar una enfermedad desde la adolescencia, que es o sea, se empieza a cocinar como los síntomas de las enfermedades que pueden sufrir en su adultez, y una es la isolation, ¿no? Que es aislarse, no sentirse que pertenece, una sensación de no belonging, que se llama en inglés. Es importante que la persona sienta que pertenece, si no viene a sus compañeros, que cuenta con todo el equipo directivo de la rectoría, de la coordinación de los docentes, para, por supuesto que somos los últimos en hacer bullying, por supuesto que somos los más maduros y comprendemos a un joven de 12, 13, 14 años, que no sabemos si viene con desayuno, si viene sin el desayuno, si tiene problemas en la casa, si sufre en su interior y tiene que el pobrecito comer callado sus emociones porque no siente que es entendido. Voy a ir avanzando por temas de tiempo. Importante que sepamos que nuestros hijos son únicos. Nuestros muchachos del colegio, cada uno es diferente a los demás. Aquí coloco la imagen de un copito de nieve, un snowflake. Estos copos de nieve, científicamente está comprobado que no hay dos iguales. Cada copo de nieve que cae en el mundo es distinto al otro. Igual son nuestros jóvenes, todos son diferentes, todos son singulares y debemos adaptar la prevención a ellos. En cuanto a habilidades de afrontamiento, entonces recordemos que las habilidades de afrontamiento que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes es que ellos sepan minimizar y tolerar las dificultades que se les presentarán en la vida, para que ellos puedan hacer un esfuerzo orientado a las soluciones de las dificultades. Aquí les voy a dar solamente unas pocas, pero son más. Enseñarles a nuestros jóvenes a concentrarse y resolver el problema,
Aquí quiero dar otra información, antes de que se me vaya, importante, que ayuda mucho a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, a la prevención de la violencia y a la prevención del suicidio. Yo sé que cada uno de los colegios lo maneja de manera diferente lo que voy a decir, pero yo voy a hablar desde la evidencia científica. O sea, lo que yo les voy a comentar en este momento es que se me pasaba en cuanto a lo religioso y en cuanto a lo espiritual, se me pasaba a decirlo, pero es evidencia científica, ¿no es cierto?, de que sí funciona para prevenir este tipo de conductas. Es el enfoque espiritual y el enfoque religioso. Por supuesto que desde el país no imponemos, ni se impone tampoco desde la Secretaría de Educación, ni de Salud, ni desde los colegios, el enfoque que cada familia debe tener al interior de su hogar para guiar espiritualmente a sus hijos. Tampoco se impone el enfoque espiritual dentro de las familias, pero sí quiero nombrarlo porque el colegio debe saberlo, yo sé que lo saben, y recordarlo. Recordemos que un ser humano, un niño, niña o adolescente que tenga un área espiritual en su vida, estamos teniendo un factor de fortaleza ahí para que el muchacho se nos proteja de otro tipo de situaciones. Es decir, la religión sí juega un papel importante en la toma de decisiones importantes de un joven. Esto lo digo porque el otro día estaba yo y me causó mucha impresión, la verdad. Estaba yo dando una conferencia en un colegio público, en un colegio oficial, y había un profesor de religión, un profesor, o no sé, un profesor, y estaba poniendo a dudar mucho a los jóvenes en cuanto a la importancia de la religión, en cuanto a la importancia de su enfoque espiritual. Me preocupaba mucho que los jóvenes terminaran esa lección en lugar de sentir que podían enfocarse espiritualmente en la religión que ellos quisieran, en la organización basada en fe, la fe como ellos la quisieran ver, como importante para su vida y como importante para su familia, y no que salieran de la clase dudando, pues que no quieren saber absolutamente nada de ningún enfoque espiritual o de ningún enfoque de reflexión o de meditación. A eso es a lo que voy. Ya para cerrar el tema, importante, rectores orientadores, que de nuestros colegios invitemos a que los jóvenes en cualquiera de sus decisiones puedan tomar la meditación, de pronto el yoga, la fe, en cualquier iglesia, en cualquier religión, que ellos sientan que los llena y que les da un sentido de vida. Esto los protege, científicamente demostrado, 4 veces más de tomar una decisión incorrecta para su vida, y si cuentan con el apoyo de sus padres, muchísimo mejor. Esa es una de las habilidades de afrontamiento. Importante que ellos aprendan a resolver los problemas, dirigiendo sus fuerzas sistemáticamente, a analizar los diferentes puntos de vista que tienen los problemas, esforzarse por tener éxito. Importante que desde el colegio continuemos, cada vez se ve una cultura de que los muchachos no se esfuerzan, de que hay dificultades para conseguir sus sueños, de pronto del facilismo, de la inmediatez para conseguir las cosas. Entonces hay que contrarrestar esto desde el colegio también, enseñándoles a esforzarse por el éxito y premiando ese éxito. Si les prometemos algo, hay que cumplirlo. Si les prometemos algo, hay que cumplirles, y cumplirles pronto, para enseñarlos a ser chicos que se comprometan, ambiciosos y dedicados y comprometidos con sus sueños. También enseñarle a fijarse en lo positivo. Es otra habilidad de afrontamiento que también nos sirve incluso a los adultos. Estamos en unas situaciones donde casi que todo es negativo, donde las cosas van a salir mal, donde no sabemos qué va a pasar mañana, donde estamos asustados, donde hay ansiedad en las familias, en el colegio, cada día. Pero hay que enseñar a los muchachos a fijarse en lo positivo, esa visión optimista de las situaciones, esa tendencia a ver el lado positivo y afortunado, ¿no es cierto? A llevar un diario de agradecimiento, por ejemplo, si fuera posible, a llevar un diario de talentos, a llevar un diario de cosas positivas que les pasó en el día, en el colegio, a llevar un diario educativo. Eso ayuda a la resiliencia emocional y a buscar ese lado positivo que está científicamente comprobado en el tema cerebral y neurobiológico y neurocientíficamente, que es una habilidad de afrontamiento importante. Ya para pasar entonces ya al tema de la notificación y de las rutas brevemente,
Recordemos, profes y orientadores y padres de familia que de pronto estén conectados, o todos somos padres de familia, de alguna manera, tenemos hijos, sobrinos o nietos. Una sola vez sí hace daño, ¿no es cierto? En prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en violencia, en suicidio, una sola vez es alarmante. Tenemos que prevenir esa primera vez, así. Los muchachos y los adultos a veces decimos, pero una vez al año no hace daño. Una vez en cuando no pasa nada. Nuestros jóvenes, esa frase de una vez al año no hace daño, sí, si cogemos una bomba y la picamos con una aguja, se revienta la bomba. Sí hace daño una sola vez. Nuestros jóvenes son como esta bomba, como este globo inflado. Una sola vez que los puye la droga, una sola vez que los puye el maltrato intrafamiliar, el suicidio, o la conducta de auto, sí les hace daño. Se revienta la bomba de sus sueños y no vuelven a ser los mismos. Ese panal de abejas que hay dentro de ellos se despierta y ya una vez alborotado es más difícil controlar a las abejas. Importante que se realice desde esto. Entonces, ya para finalizar, el tema de las rutas, importante que sepan todos los orientadores y profesores que cualquier persona de la comunidad, de la institución educativa puede diligenciar las fichas de notificación, el link de notificación que en los diferentes comités de salud mental y mesas técnicas de salud mental les hemos explicado. De pronto no me demoraré mucho, que me da pena con ustedes que hemos estado repitiendo bastante ese tema. Sin embargo, lo seguiremos haciendo las veces que sean necesarias y cuentan con la Secretaría de Salud si requieren más fortalecimiento en las rutas. Importante que sepan que si la persona requiere rehabilitarse inmediatamente, quiere hacerlo, puede ir a urgencias también. La salud mental es una urgencia médica. En el Hospital San Rafael, en la Clínica Belén, no deben los guardias de seguridad pararnos y decirnos, no puede entrar. No, si la persona viene con dolor de cabeza, no puede comer, no puede dormir, le va mal en el colegio, no tiene trabajo, está teniendo dificultades en la familia, con el esposo, con la esposa. O sea, su vida está mal por el consumo de sustancias psicoactivas. Esa es una urgencia médica y debe ser atendido por urgencias o por cita prioritaria para facilitar rápidamente la atención. Entonces, la ruta es básicamente solicitar la atención a la IPS, a su EPS, para que pueda pasar con psiquiatría, para pasar con psicología, médico general, trabajo social, psicología. Si es necesario internarse, con mucho gusto podemos orientarlo y asesorarlo, o si se requiere un tratamiento ambulatorio. En el sector educativo, básicamente, pues el psicoorientador brinda unos primeros auxilios, orientación psicológica, una primera orientación, un primer acompañamiento desde el área de psicoorientación en cada institución educativa. Se informa al acudiente, como siempre lo digo yo, no a manera de regaño, no a manera de esto, sino a manera de acompañamiento, de manera de cómo podemos trabajar como equipo, como familia, por Jonathan Pedrosa, que es un joven de 17 años que descubrimos que consume marihuana, nos pidió ayuda. Hay que llamar rápidamente a los padres de Jonathan Pedrosa, pero más que ponerlos en sobrealerta y en sobrealarma es, tengamos una reunión, cómo podemos ayudarlo, escuchémoslo, ¿no es cierto? También nos pueden oficiar a la Secretaría de Salud de que ustedes oficiaron a la EPS para que desde la EPS, la aseguradora en salud, se dé el correspondiente aseguramiento, el correspondiente tratamiento psicológico y médico, y para que nosotros podamos hacer el seguimiento. También diligenciar el link que les hemos enviado en algunas ocasiones a sus correos electrónicos de los rectores y orientadores, diligenciar el link de notificación. Y ahí tenemos básicamente los teléfonos de emergencia que se requieren. En la ruta de atención de violencias sucede de la misma manera. Es importante que si la urgencia ocurre los fines de semana, se notifique a la policía para que si hay violencia intrafamiliar donde haya uno de sus estudiantes, la Policía Nacional ya sabe que se debe comunicar con la comisaría de familia de turno en las noches y los fines de semana. En Fusagasugá hay una comisaría de familia de turno todas las noches y todos los fines de semana y festivos. Entonces se comunican ustedes con la policía y la policía rápidamente se comunica con la comisaría de familia para que atienda el caso. La autoridad administrativa, que es un abogado,
el equipo interdisciplinario que son los ojos y las manos del comisario de familia, psicólogo, trabajador social. Lo importante, entonces, cuando hay violencia intrafamiliar, notificar a la comisaría de familia, que son los directos competentes, al Hospital San Rafael, si la situación ya pasó a temas de salud, o a la IPS primaria, para poder hacer el seguimiento y la atención inmediata en salud, que es lo más importante. Diligenciar, por favor, la ficha 875. Y en conducta suicida también recordemos que es una urgencia médica. Es importante que cuando vemos un muchacho que se está autolesionando o que está teniendo temas de ideación suicida, o que lo comenta o nos ha dicho o la familia nos indica, importancia, no decir eso no es cierto, eso no, si uno lo va a hacer, lo hace, no lo va diciendo, sino que lo va haciendo o quiere llamar la atención. Recordemos que eso se hacía hace 10, 20 años y traía muy malos resultados, no está basado en la evidencia, debemos siempre prestar atención. Así sintamos que es por llamar la atención. No, es que Jonathan Pedrosa, no, él es el de 11, él siempre llama la atención con eso no le paremos bolas, que él siempre dice eso, él no, eso no, porque detrás de eso, incluso para llamar la atención, hay una raíz, hay algo, debe ganar algo, unas ganancias secundarias con querer llamar la atención, si es que pensamos que es eso, pero nunca debemos creer que es por llamar la atención. Hay que poner atención a la conducta suicida, reportarlo con la ficha 356 para que sea epidemiológicamente registrado. Podemos reportarlo al bienestar familiar, a la comisaría de familia, fiscalía, personería, procuraduría, para que sea atendido de manera inmediata, por supuesto. Antes de esa notificación debe ser una urgencia médica, ¿no? Hospital, Clínica Belén, otras IPS y centros de salud, con acompañamiento de los adultos, y que por favor, pues, ustedes nos notifiquen con la ficha 356 que les hemos enviado a sus correos electrónicos. Perdón haberme alargado mucho, discúlpenme, ya le daré paso a mis compañeros. Esta es la ficha de notificación. Y muchísimas gracias. Desde la Secretaría de Salud, la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental, estaremos prestos para acompañarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jonathan. Para finalizar, vamos a dejarlos con la profesional Miriam López, y las preguntas e inquietudes que surjan, pues vamos a responderlas al final de la reunión. Mil gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Miriam López, enfermera, Secretaría de Salud, Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. Me voy a permitir compartir pantalla. Me avisan si efectivamente les estoy compartiendo. ¿Se está observando la imagen? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, doctor Jonathan, muchísimas gracias porque usted, pues muchísimas herramientas para trabajar en este momento acerca de la prevención de embarazo en adolescentes y la ruta de atención materna. Como ustedes bien conocen, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia comprende entre los 10 y los 19 años. En algunos casos, en bastantes diría yo, en 33% de los casos de embarazos, por lo menos en nuestro municipio, corresponden a mujeres adolescentes, es decir, entre estas edades de los 10 a los 19 años. En el mundo, una de cada 5 mujeres adolescentes ya tiene un hijo antes de los 18 años, y en países como el de nosotros, 1 de cada 3. Esto pues obviamente tiene unas consecuencias desastrosas sobre la economía, sobre la parte social, sobre la parte individual, sobre todo del adolescente que no está preparado ni física ni mentalmente para tener un bebé y para asumir esa responsabilidad de la maternidad. Pero ¿qué factores inciden en que un adolescente quede o conlleve a un embarazo adolescente? Son múltiples. A nivel interpersonal, lo mencionaba el doctor Jonathan, en muchas de sus características, la presión del grupo, de pronto la influencia negativa de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hay un limitado acceso de servicios de salud sexual y reproductiva a la población.
Hay prejuicios sobre la sexualidad, tanto las familias como en el sector educativo. Este tema casi no se aborda. La violencia de género, entre otras. Y a nivel ya personal, en inicio de relaciones sexuales a temprana edad, es más riesgoso quedar en un embarazo, adquirir una infección de transmisión sexual, si se inician estas conductas de tipo sexual a temprana edad. El adolescente piensa, como decía el doctor Jonathan, que nada lo va a tocar. Entonces, nada, los factores de riesgo, la parte riesgosa, digamos que en ellos no inciden porque tienen una conducta como de superpoderosa. Y eso, aunado a otros factores de riesgo, como por ejemplo la baja autoestima, la ausencia de un proyecto de vida, que bien lo mencionaba el doctor Jonathan, con énfasis en hacer o en acrecentar las habilidades del individuo, el desconocimiento de métodos anticonceptivos, un bajo nivel educativo, la violencia intrafamiliar, el estilo parental como autoritario, machista, permisivo, y la poca comunicación con nuestros adolescentes hacen que todo esto sea un caldo de cultivo para el embarazo en adolescentes. Generalmente los casos de adolescentes embarazadas conllevan a muchísima problemática en salud. En estos últimos 2 años hemos visto una crisis y ha empeorado muchísimo este impacto que ha tenido sobre nuestros adolescentes, porque aparte de todos esos factores de riesgo, la pandemia en sí y como tal sobre las embarazadas también tiene consecuencias desastrosas. Eso unido a otros cuadros, como por ejemplo malnutrición entre nuestros adolescentes, un mayor número al iniciar relaciones sexuales tempranas, de pronto un número mayor de abortos espontáneos, produce partos prematuros. Los bebés tienen un bajo peso al nacer y inmadurez. Las mamás adolescentes tienen más problemas con niños con salud mental, con salud física y con trastornos del desarrollo. Y en los casos de embarazos en niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidad de malformaciones congénitas. Es decir, que es todo una problemática a nivel individual, a nivel social, y esto se ve inclusive incrementando el caso de mortalidad materna entre nuestras adolescentes. Como les decía, las adolescentes en nuestro municipio son 33%. Tenemos alrededor de 1.000 gestantes, de 1.000 embarazadas en nuestro municipio, es decir, que alrededor de unas 350 serían adolescentes. Con todo el riesgo, pues, de salud que ustedes ven ahí, mayor anemia, hipertensión inducida por el embarazo, hay una problemática grande y es que hay un mayor riesgo de deserción escolar y de baja escolaridad, los retiran del colegio, porque hay un estigma, ¿cierto? Es decir, el adolescente se ve enfrentado ya a adquirir un nuevo rol dentro de la sociedad, con un desempleo, obviamente, porque no tiene pues las habilidades para muchas labores, más frecuente, una reducción de bajos ingresos económicos y un mayor riesgo psicosocial para la familia en sí. Las adolescentes embarazadas tienen miedo a ser rechazadas. En muchas oportunidades la gente se siente criticada, la niña se siente criticada por el entorno y por su medio y tiende a aislarse. Hay un rechazo al bebé porque pues no es momento, digamos, para tener este rol y las hace sentirse culpables, tristes, con una baja autoestima, genera toda una problemática familiar y suelen sufrir los hijos de padres adolescentes también maltrato y violencia intrafamiliar. En los niños pues hay un mayor riesgo de muerte, de prematurez, de bajo peso al nacer, de abuso físico y de negligencia porque dejan los cuidados a los abuelos o a terceros. Hay un mayor riesgo de desnutrición y de retardo físico y emocional. El control prenatal en las adolescentes, digamos que tiene un inicio tardío por querer guardar el secreto, digamos, porque no sabía de sus controles prenatales. Para nosotros es obvio, pero de pronto para el adolescente no, porque tenía miedo a enfrentarse a la familia, a la escuela, no sabe dónde ir, cómo llegar, y tiene poca conciencia de asumir esa condición, digamos, tan seria como es la paternidad. Hay que recordar que el embarazo en adolescentes menores de 14 años en Colombia se considera producto de un acceso carnal violento o acceso carnal abusivo con menor, así sea con el noviecito o así sea con el adolescente
pues, con el que ha departido la pareja. En cuanto a la ruta materna y perinatal, según la resolución 3280 de 2018, se debería partir de una atención preconcepcional, es decir, de una atención antes de que la mujer quede en embarazo, un año antes, por lo menos. En esta consulta preconcepcional lo que se logra es justamente mirar cuáles son los factores de riesgo que puede tener esta mujer al embarazarse, si tiene condiciones previas. Y en esa atención preconcepcional, entonces se hace toda una gestión para que esas condiciones de deterioro físico o mental inclusive sean tratadas y así la mujer pueda ser preparada con tiempo para una gestación. En nuestro país, desafortunadamente en nuestro territorio, en nuestro municipio, no tenemos una conducta de prevención. Entonces esta atención preconcepcional es muy reducida. Aquí del 100% de embarazos, más del 60% no son deseados, no son hijos que vengan con una preparación previa de la mujer. Cuando una vez la mujer queda en embarazo, puede optar por la condición de interrupción voluntaria del embarazo que veremos más adelante, y si no, continuar con su ruta de atención materna en el control prenatal, recibiendo pues todas las atenciones a que tiene derecho durante este control prenatal. Es importantísimo que la mujer asista a estos controles prenatales. Normalmente deben ser 10, pero desafortunadamente como se inicia tan tarde el control prenatal, alcanzamos a llegar más o menos a 4 o 5 controles prenatales con unos inicios muy tardíos. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, es importante saber que existe la sentencia C-355, en la cual se debe dar a conocer a la mujer que hay esta opción en 3 causales, que veremos más adelante. Como les decía, más del 52% de embarazos no son planeados y la tasa de aborto entre nuestros adolescentes principalmente es muy alta. Hay otras opciones como entregar al recién nacido en adopción o llevarlo a término, y el profesional del área de la salud debe estar en condiciones de dar a conocer esto a la persona que está en embarazo y que por alguna de las opciones que veremos más adelante desea la interrupción voluntaria. Es importante decir que no es que se le haya legalizado el aborto en Colombia, es para que haya menos muertes de mujeres que tienen de pronto abortos clandestinos y complicaciones por esta situación. Entonces, los principios para la interrupción voluntaria del embarazo es que es de autonomía, es decir, que la decisión es única y exclusivamente de la mujer, así sea adolescente, así sea menor de edad. La decisión es única y exclusivamente de ella, esto está amparado por la ley. Y hay que tener en cuenta que los estándares de bienestar para las mujeres en estado de embarazo no solamente se deben tomar desde la parte física, sino también desde la parte emocional, entendiendo que la salud es un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Está prohibido poner en riesgo la salud de la mujer, obligándola a tener esa gestación aún por encima de la autonomía y de las 3 causales que veremos más adelante, con demoras en la atención, negación de los servicios o intromisiones de terceros que quieran, digamos, variar o modificar la decisión de la mujer. La causal, entonces, es cuando hay riesgo para la salud de la vida o la vida de la mujer embarazada, así sea salud física o salud mental, cuando hay una malformación inviable o cuando el caso se produce por violencia sexual, como veremos más adelante en la ruta de atención. Y es que las consecuencias de la violencia sexual en las víctimas son bastante grandes, como vemos aquí. Puede ser homicidio, suicidio, mortalidad materna, también condiciones mentales como el estrés postraumático, la angustia, el pánico, disfunciones sexuales, el consumo de sustancias psicoactivas. Todas estas pueden ser consecuencias de esa violencia sexual y pues obviamente con mayor énfasis entre nuestra población adolescente. La ruta de atención de la violencia, en el caso de violencia física, psicológica, económica, patrimonial y negligencia o violencia sexual, esta ruta, tengo que decirles, es una ruta que ha estado en trabajo permanente del equipo de salud mental
en el Comité de Salud Mental justamente, y ha tenido pues sus modificaciones, su organización, acercándose cada vez más hacia la comprensión de cada uno de nosotros para saber qué hacer si detectamos uno de estos casos. Desde el hogar, cualquier integrante de la comunidad e institución educativa puede pedir ayuda si reconoce algún tipo de estas violencias. Puede acudir, como decía el doctor Jonathan, a policía, comisaría de familia, entendiendo que la policía pues atiende 24 horas, a la personería, procuraduría, a la alcaldía o a una inspección de policía, ICBF, inclusive a cualquier institución educativa, quienes deben direccionar en estos casos de violencia al Hospital San Rafael, a la Clínica Belén o a cualquiera de las IPS prestadoras de servicios de salud. Porque es importante en estos casos la valoración general y activación del código gris de violencia sexual para pues la valoración en sí física de la persona y pues tener como herramientas acusatorias en este caso. También con trabajo social, tienen acceso a psicología, psiquiatría, según el criterio médico, hospitalización y apoyo de la red a través del ICBF para restablecimiento de derechos. Estas entidades, el hospital, el ICBF, notifican el evento 875, el SIVIGILA, a la alcaldía, la Secretaría de Salud específicamente, a través de la Dimensión de Salud Pública, de Vigilancia Epidemiológica y de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental, en articulación con la EPS que tengan la persona que ha sido maltratada o violentada, el ICBF, Secretaría de Familia e Integración Social, el Fondo de Solidaridad y Atención Primaria. Se hace seguimiento de los casos de interés en salud pública y se garantiza esa atención integral y en salud física y mental. Tenemos los teléfonos de emergencia a los cuales se puede acudir en la ruta de atención, como les decía, policía 24 horas y cada uno de los horarios de atención en esta ruta. Perdonarán que tenga que pasar pues rápido la presentación, pero pues el tiempo creo que es bastante reducido. En cuanto al alcance de la prevención, es muy importante en nuestros entornos, principalmente en el hogar, en el sector educativo, hacer una promoción de la igualdad de género, el reconocer a las mujeres como sujetos de derechos, el involucrar a los hombres en las actividades de cuidado y crianza de los hijos e hijas, y respetar y valorar a las personas con identidades y expresiones de género diversas, ya lo manifestaba el doctor Jonathan. Asimismo, también la prevención de violencias de género y la evitabilidad en la intervención de riesgo, utilizando las líneas de orientación y de apoyo que vemos en la ruta, la movilización social y las redes sociales. No solamente violencia y afectación de la parte mental, ¿no es cierto? En estos casos de embarazo en adolescente o de abuso sexual, tenemos también la morbilidad materna extrema, y en esta gráfica rápidamente vemos un comparativo de los casos de morbilidad materna extrema. La morbilidad materna extrema, es decir, enfermedad que puede poner en riesgo a la mujer de muerte en su estado de gestación o del producto de esa gestación. Y vemos cómo durante este año se nos han disparado todos esos eventos o todos esos casos de morbilidad materna extrema entre nuestra población de gestantes. Las edades, pues es importantísimo mirar que el 15% corresponden a mujeres con morbilidad materna extrema que son adolescentes, es decir, que es básicamente un factor de riesgo grandísimo para nuestras adolescentes el quedar embarazadas en esta etapa de tiempo de 14 a 18, 19 años. Antes existía este formato de consolidado general de cargas escolarizadas. Es importante que la institución educativa notifique a la Secretaría de Educación y esta a su vez a la Secretaría de Salud para que nosotros podamos hacer un seguimiento bien a través de las EPS o en los casos, por ejemplo, de gestantes que no están vinculadas a seguridad social o migrantes, por ejemplo, poder a través de la Secretaría de Salud orientar todas estas actividades y acciones de manejo de esas gestantes con riesgo. Entonces es muy importante esa notificación de esta gestante. Lo hemos tenido, ha habido una muy buena coordinación con el sector educativo, pero todavía nos falta. Es así como tuvimos el caso de una gestante hace aproximadamente 15 días, adolescente, migrante,
en unas condiciones pues muy difíciles, morbilidad materna extrema, y en este caso pues desafortunadamente hubo pérdida del bebé y ella se encuentra en una unidad de cuidado intensivo debatiéndose pues entre la vida y la muerte. Entonces, todas las acciones preventivas que podamos hacer con respecto al embarazo en adolescente no están de más en el ámbito educativo. Hay que tener articulación con la comunidad, con los puestos de salud, los centros de salud, para implementar acciones preventivas del embarazo adolescente. Planificar tutorías a nivel de las aulas que contribuyan a esa prevención de embarazo en adolescente, en donde haya énfasis en muchos de los factores educativos que mencionaba el doctor Jonathan antes, y es de prevención, de comunicación dentro de la familia, de dar ese espacio a los adolescentes para que ellos manifiesten o expresen sus inquietudes y asimismo tomar en serio las mismas y darles pues un acompañamiento socioafectivo. Es importante también, como lo mencionaba el doctor Jonathan, ese acompañamiento socioafectivo individual a todos los casos que de pronto veamos con riesgo, y en los estudiantes que presenten esa necesidad de orientación en particular, en donde de pronto se vean vulnerados esos derechos sexuales y reproductivos, encaminándolos bien sea con los orientadores o bien sea a los puestos, a los centros de salud, a los organismos de salud. Es muy importante todo lo que tiene que ver con proyecto de vida, estimular mucho lo que es el autoestima, el autocuidado, la toma de decisiones, el consentimiento y los derechos, la tolerancia, los derechos sexuales y reproductivos, las conductas de enamoramiento y los riesgos que puede conllevar eso. Y finalmente, pues eso nos va a dar pautas para la prevención de embarazo en adolescentes. Y orientar en caso de discriminación, que veamos que haya discriminación en el sector educativo de las adolescentes que están en embarazo, asimismo como también estimular la permanencia educativa y desestimular el caso de que la adolescente sea retirada de sus estudios. Como les mencionaba, pues el acompañamiento con la familia es un factor fundamental, y dialogar sobre los diferentes aspectos de sexualidad con nuestros adolescentes. Entonces, pues, esto era lo que tenía para compartirles, manifestarles en realidad pues nuestra preocupación como Secretaría de Salud en el sentido de el incremento de embarazo en adolescentes. Les mencionaba, casi 33% de la población de gestantes son de manera que nuestra orientación debe ser más hacia proyecto de vida, hacia autoestima, hacia valores y hacia los derechos en salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias por su atención, muy amables por brindarme este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Teniendo aquí los comentarios y las sugerencias que nos han hecho algunos de los participantes, la docente Olga Lucía Villalba Cubillos, ella nos pide que se haga un cronograma de las rutas de seguimiento de cada uno de los programas y que sea un poco más visible tanto en sitios públicos, alcaldía, hospital, clínica, para que todo el mundo tenga acceso a él y también tenga el conocimiento. Claro que sí, sí señora. Yo pienso que el doctor Jonathan, que son quienes han trabajado desde salud mental, estas herramientas tan importantes, están esperando la aprobación, los ajustes necesarios para la divulgación inmediata entre todos los sectores de nuestro municipio. Pues yo les agradezco a todos y cada una de las personas. Así es, jefe Miriam. Decía, doctor, perdón. Trabajando. ¿Me escuchan? Sí, doctora, adelante. Gracias, sí, para contestar a la profe Olga, muchas gracias, profe. Sí, señora, nosotros hemos venido trabajando, entonces ya prontamente estaremos conversando de la Secretaría de Salud para dar alcance ya a la promoción. Igualmente, pues quedará formulada la política pública de salud mental, en la que está trabajando la doctora Ligia Aldana, y también estarán las rutas, estaremos dándolas a conocer. La idea es imprimirlas,
Vamos un poquito despacio en eso para no equivocarnos, en que las rutas queden terminaditas y poderlas imprimir, llevarlas a cada colegio. Bueno, ya contaremos con la autorización de la doctora Pilar Hurtado y el equipo de salud pública, pero la idea es esa, que todo el mundo las conozca y que sean más visibles y que se ven en todo lado. En eso estamos de acuerdo, sí, señor. Bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna otra sugerencia. De lo contrario, pues le damos las gracias a todos y cada uno de los profesionales que el día de hoy nos impartieron un poco de su conocimiento y quedamos atentos a cualquier inquietud o a cualquier solicitud que se haga en el futuro. Entonces, pues el tiempo es de ustedes, no sé si alguien tenga algo más que decir. De lo contrario, pues como parte de la Secretaría de Educación les agradecemos enormemente este trabajo en articulación que se hizo el día de hoy. Esperamos el día de mañana. De lo contrario, pues como parte de la